Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. El 12 de octubre se celebra la Fiesta Nacional de España. Supongo yo que tiene que ver con la llegada de Cristóbal Colón en su primer viaje a territorio americano en las Antillas. Para nuestra historia, fuimos o celebramos durante mucho tiempo el 12 de octubre, Día de la Raza. Más recientemente, en los últimos 30 años, esta ha venido cambiando para el Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular, para recordar que ese día, a partir del 12 de octubre, aunque no fue exactamente de esa manera, pero sí marcó un parteaguas en una época precolombina y una época colonial, el 12 de octubre de 1492, aunque no necesariamente ha empezado exactamente la colonia en ese momento, porque por ejemplo en Nicaragua empieza en 1521, con el ingreso de las tropas de Pedraria eh, por el sur de Nicaragua, ¿no? Y así en cada lugar empieza la colonia en fechas distintas. Pero es el 12 de octubre más prácticamente en que se marca ese parteagua. Eh, Esto no era el territorio americano, la población americana, no era eh, gente que estuviera sumida en ignorancia, que estuviera desorganizada, que no tuviera conocimiento absolutamente de nada. Es decir, por eso es que se habla de que no se trata de un descubrimiento, lo más cercano que puede haber es el encuentro entre dos mundos, porque no estábamos perdidos en el continente americano. Teníamos cultura, teníamos una organización social, teníamos organización política, teníamos desarrollo científico, a veces mucho más avanzado que el desarrollo científico que en algún momento pudo haber tenido Europa en ese momento, en 1492. Teníamos religión, teníamos nuestras creencias, teníamos la cosmovisión del mundo, una cosmovisión del mundo. En algunos lugares en el norte de una forma, en algunos lugares en el sur de otra forma, pero existía. Para hablar un poco de esto y qué es lo que trascendió todavía la época colonial y postcolonial, está con nosotros el sociólogo Adolfo Hurtado, con quien nos conectamos a través de Skype. ¿Cómo estamos, Adolfo? Bien, Néstor, muy bien. Gracias por invitarme a esta conversación. Yo creo que en esta fecha realmente es importante pensar un poco en el contexto global de nuestra historia, ¿ves? Porque a veces creo que hay ese vicio de sentir o pensar que la historia comenzó después de 1492 en este continente y la verdad es que este continente ya tenía prácticamente 2500 años de historia y tenía por lo menos 10.000 años ya de vida haciendo protohistoria y los primeros desarrollos tecnológicos como en cualquier otra parte del mundo. Entonces, vamos a aprovechar, ¿no?, esta conversación de cómo es que fuimos desarrollándonos en el continente y cómo en medio de esto entra el tema de la colonia, qué cambios implicó esto de aquí. Pero quisiera hacerlo, y tal vez esa sería mi invitación a vos y a quienes nos escuchan, hacerlo a través de una figura que es emblemática, que es el Quetzalcóatl. Ve que es una figura que, al igual que otras muchas figuras del pasado precolombino, fueron distorsionadas, se perdieron en la memoria y que han ido siendo recuperadas en las actuales investigaciones arqueológicas. Yo creo que es una figura que además es particularmente interesante porque es central en la comprensión del desarrollo del Estado y de la sociedad mesoamericana y del poder en términos generales mesoamericanos.
Y tal vez vamos a ir punteando algunas cosas, haciendo algunas referencias, como para que nos den algunas dimensiones de cómo era realmente este continente y aún cómo contribuyó este continente inclusive en el desarrollo moderno, o lo que hoy llamamos el desarrollo moderno de lo que ahora denominan en general América. Espero Ok, que sea interesante. ok. Empiezo, Adolfo, tal vez mencionando la expresión más popular del Quetzalcóatl, que es la serpiente emplumada. ¿Ah? En teoría, para la población que se asienta en Tenochtitlán, hoy Ciudad México. Esa era la seña del lugar que los dioses habían designado para que se pudieran asentar, donde encontraran a la serpiente emplumada. Y ese, de alguna manera, es parte del escudo de México hoy día. Eso es, digamos, la expresión más popular de eh, de este ser mítico del cual queremos conversar hoy día. Bueno, fíjate que en realidad el Quetzalcóatl tiene una historia que comienza propiamente con la serpiente emplumada, es como la imagen mítica de esto de aquí. Pero en realidad esta imagen de la serpiente emplumada no es una simbología de los mexicas, aztecas, ¿ves? Ni de los chichimecas en sí. Es una imagen que emerge en arqueología, en la venta, en el territorio olmeca. Es decir, en las primeras civilizaciones mesoamericanas, estamos hablando más o menos alrededor de 1500 años atrás. No, a ver, sí, más o menos podrían ser, digamos, para alrededor de 1000 años antes de Cristo, es decir, 2500 años antes que llegaran los españoles. Es decir, más o 3000 años antes. menos hace 2000 años atrás. Surge Más, la serpiente emplumada como un dios, además de la cultura olmeca, que fusiona la figura de el dios del viento, de una forma u otra, y el dios de la vida al mismo tiempo, porque fusionan dos imágenes, la de la serpiente, que es un animal del suelo que era representado del inframundo, ¿verdad? En la mitología mesoamericana originaria, y las plumas, que es el quetzal, que en realidad representa el supramundo o el mundo cósmico, ¿ve? Que es el que está en el espacio. Entonces, la serpiente emplumada junta estos dos mundos en un centro, ¿ve? Y ese centro es la tierra, es decir, es donde nosotros estamos, ¿ya? Y en esta fusión, el Quetzalcóatl o la serpiente emplumada, que era en el inicio, digamos, la denominación más correcta, es la que se encarga en la quinta creación, ¿verdad? Porque hay en la mitología originaria hay diversas creaciones, nosotros ya somos la quinta creación, donde la serpiente emplumada es enviado a, a recoger ya los huesos de los humanos que habían fallecido y los habían enterrado en el inframundo, y en este viaje los trae de regreso. ¿Ve? Y entonces al traerlos de regreso les insufla vida, que es el viento, le da el aliento, ¿ve? Que es el viento, y además se va a la montaña de los alimentos. ¿Ve? Y en la montaña de los alimentos consigue el maíz y consigue la calabaza y consigue todos los productos y le enseña a los seres humanos a comer, y es la quinta creación. ¿Ve? Entonces el que sacó es referido a la creación misma del ser humano, a la capacidad de estar vivo. Y esta imagen es tan importante que nosotros, por ejemplo, la encontramos en las paredes de Azosoja, ¿ves? A un punto que la gente no va, ¿ves? Porque es una fuente de agua para la ciudad, pero
Hay un punto que hay una Quetzalcóatl en una cueva que es tremendamente antigua. O sea, algunos gente dice que es realmente casi tan antigua como las primeras serpientes emplumadas. Ve, entonces, la primera serpiente emplumada era uno de los dioses, muy vinculado a la vida, pero no necesariamente era la representación del poder. Esto va a ir evolucionando a lo largo de 1000 años más, ve, hasta convertirse finalmente en la representación del poder y va a irse convirtiendo en lo que nosotros conocemos actualmente de Quetzalcóatl. De hecho, esta historia originaria es recogida tanto en las historias nahuas, ¿ve? En el viaje al inframundo que hace Quetzalcóatl con Xolotl, ¿ya? O en los anales del Chirambalán o en el Popol Vuh de los mayas, donde son los gemelos, ¿ve? Que hacen este mismo viaje. De hecho, nosotros tenemos el Xolotlán, ¿ve? Que es el lago de Xolotl, y tenemos el Cocibolca, que hay dos de las referencias, Dávila Bolaño y Mántica, ¿ve? Dicen que una de las referencias es que está referido, el Cocibolca es una ruptela que tiene que ver con Quetzalcóatl. Es decir, Ujú. nuestro territorio en sí está totalmente configurado dentro de esta mentalidad originaria. ¿Ve? Ok. Entonces, en un principio, en esta evolución hasta cuando se pasan de esos primeros, porque esas primeras construcciones eran muchas aldeas, ¿verdad? Y además y muchos templos. La gente se reunía en los templos. Las ciudades comienzan a aparecer prácticamente al final de lo que se llama el preclásico mesoamericano, ve hasta el clásico temprano del periodo mesoamericano, que va más o menos entre los años menos, a ver, entre los 400, en realidad menos 200 años antes de Cristo hasta más o menos 200 años después de Cristo. Y aquí es donde Quetzalcóatl agarra el primer giro importante. ¿Ves? Porque se vuelve un dios relevante, se vuelve un templo relevante. Entonces vos tenés el dios Quetzalcóatl y además tenés el sacerdote que tiene el mismo nombre, Quetzalcóatl. ¿Ve? Pero además es el que legitima el poder. Ya, es decir, la legitimidad, si la primera generación de Quetzalcóatl, del preclásico temprano al preclásico medio, lo que hacía era la legitimidad de los linajes, ¿ves? Porque todos los linajes decían que descendían de una fuente divina. En el preclásico tardío o el clásico temprano, realmente lo que sucede es que Quetzalcóatl comienza ser representado para el Tlatoani en el caso de los nahuas o el Ahab en el caso de los mayas, es decir, ya es la representación del poder. Y en este momento es que la representación del poder comienza a tener una configuración específica porque comienzan a emerger los estados, es decir, es el punto donde se pasan de configuraciones de aldeas y digamos, y redes culturales a crearse los primeros estados mesoamericanos y las primeras grandes ciudades mesoamericanas. ¿Ves? Ya con una estructura bien organizada, una estructura social bien organizada, una estructura arquitectónica también organizada. Sí, 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 es decir, ya hay producción de ciencia, ya hay producción de arquitectura, ya hay producción de astronomía, ya apareció el cero. Es decir, ya en ese momento ya comienzan a hacerse concentraciones poblacionales y por consiguiente la producción del conocimiento comienza a dispararse, porque lo que hay que tener siempre presente es que el tema de la producción del conocimiento y la innovación
es un coeficiente de el número de contactos, que tiene que ver con el número de personas, la intensidad de los contactos y la calidad de los contactos. Es decir, una vez que vos estableces unas redes de conocimientos entre sí que se van tocando y se van intercambiando, y en la medida en que estas redes van mejorando y van ampliando sus propios conocimientos, el conocimiento comienza a crecer primero de manera aritmética, después de manera geométrica y termina creciendo de manera exponencial en la medida que se va acumulando. Entonces, en este periodo, en el preclásico, es realmente el primer gran salto desde una organización de aldeas, donde además habían habido ya desarrollos culturales en la agricultura realmente importantes. De hecho, probablemente de todas las agriculturas que aparecieron en el mundo, la transformación del maíz como producto es de las más complejas. Algunos autores dicen que es simplemente la más compleja porque no hay entre el teosinte, que se sabe que genéticamente es relacionado al maíz, y al maíz, no se encuentran variedades intermedias. Ujú. Es decir, tuvo que haber habido un proceso de selección y de inducción en el tema del cambio, con una gestión de conocimiento que debe haber sido relativamente intensiva o intensiva para la época, digamos, que terminó produciendo el maíz. Ya, Estamos hablando, estamos hablando, Adolfo, de selección genética, de aplicación de selección genética aquí ya en el tipo de semilla. sí, fíjate que el maíz se domestica hace más o menos 7.000 años, ¿ves? Más o menos hace 7.000 años, 5.000 años antes de Cristo, más o menos, se hace el maíz. Y digamos, y 1.500 años después, ese maíz ya está en Perú. Porque a veces la gente dice, que eran tribus y eran desconectadas. Bueno, ya desde que eran tribus, hace 4.000 5.000 años atrás o 7.000 años atrás, ya estaban conectadas. ¿Ves? Por eso es decir, el maíz en Mesoamérica se domestica hace 7.000 años y hace 5.500 años ya estaba en Perú. Igual el tema de el tomate. Ve, hay otra gran discusión sobre el tomate. Algunos dicen que el tomate se domesticó por primera vez en Ecuador, más o menos hace unos 3.500 años por ahí, y que a México se llevó como maleza, pero, o sea, llevarte maleza significa que estás moviendo mercancía, significa que te estás moviendo a una cierta velocidad. Ve, además, entre Ecuador y Mesoamérica no hay malezas de tomate a lo largo de toda la ruta, es decir, debe haber sido un movimiento que pudo haber sido muy rápido, pero de todas maneras, quienes agarran el tomate y lo diversifican al punto que lo llevan a lo que hoy es prácticamente Mesoamérica, es decir, en Ecuador el tomate que al final se termina desarrollando son los tomates pequeños. En Mesoamérica se terminan desarrollando los tomates más grandes. Igual Sí, sucede, por ejemplo, con el cacao. El cacao y la yuca son del Amazonas. ¿Ve? Y del Amazonas salen hacia Ecuador por un lado o hacia Venezuela por el otro lado, y de ahí llegan hacia Mesoamérica en un movimiento que también se da a lo largo de 1.500 años. Es decir, aun cuando estamos hablando de tribu, estamos hablando en el preclásico y estamos hablando de tribu, ya, ya hay relaciones, o sea, siempre hubieron relaciones intercontinentales. ¿Ves? No era una aldea aquí que no sabe que existen otra gente por allá. Me explico, porque es uno de los prejuicios más grandes que nosotros tenemos en relación a las sociedades originarias precolombinas. ¿Ves? Ok, esto significa, Adolfo, que de la misma forma, así como hubo productos agrícolas, también hay conocimiento, hay cultura y hay cosmovisión que se transmite entre el norte y el sur. Es decir, la historia o más bien las creencias
sobre la formación de la Tierra. Es decir, lo que hemos leído en el Popol Vuh, por ejemplo, es historia que también se conoce en el sur. Mira, lo que pasa es que en esas historias fundacionales de la sociedad de Abya Yala, vamos a usar Abya Yala como nombre para designar a la América precolombina, porque era el nombre que ocupaban las comunidades cunas para referirse a todo el continente. ¿Ves? Es decir, quiere decir que había relación como para darle un nombre. ¿Ves? Y ese nombre, cuna, sabemos que es Abya Yala. ¿Ves? Ujú. En relación a las digamos, a las visiones o las cosmovisiones fundacionales, el tema es que cada uno de los núcleos fundacionales tenía su propia historia fundacional, su propia cosmovisión fundacional. Es decir, los andinos tenían la suya, Mesoamérica tenía la otra, la gente por ejemplo, de Missouri, Mississippi, Missouri, que era otro gran centro poblacional muy particular también, tenía otra, el Amazonas, que era otro gran centro cultural poblacional, tenía otra. Y a diferencia de las religiones monoteístas, no eran proselitistas. Es decir, no buscaban que el otro creyera que lo que yo creo es lo correcto. Es decir, el otro responde a sus dioses y el otro responde a sus propias fuerzas y yo respondo a mi propia fuerza. Y si nos encontramos, nuestras fuerzas van a dialogar entre sí. Ya, es decir, no es que el mío es correcto y el tuyo es incorrecto. Eso de lo mío es incorrecto y lo tuyo es incorrecto es un vicio monoteísta, realmente. ¿Ve? Entonces, lo que sí va a suceder es que en la medida en que se vayan desarrollando las sociedades, es decir, en la medida en que se crean los primeros estados, y estos primeros estados van organizándose de manera cada vez más compleja, y vuelvo al tema de Quetzalcóatl, porque la imagen misma de Quetzalcóatl también va a ir evolucionando junto a estos estados, ya al punto de cada vez va a estar más fijado el Quetzalcóatl en la legitimidad del poder, que al inicio, en el clásico temprano, era el Ajop o el Tlatoani, según sea maya, según sea náhuatl, pero que hacia el clásico, hacia el año 600, en realidad esto ya no era solamente el Ajop o el Tlatoani, sino eran los señores principales. Es decir, ya el Ajop y el Tlatoani ya no gobernaban a su ancha, por decirlo de alguna manera. Es decir, ya no eran ellos decidiendo todo, sino que ellos tenían que compartir la decisión. Eso es algo, estamos hablando del año 600, del año 700 más o menos, comienza a funcionar eso en Copán, por ejemplo, en la arquitectura arqueológica de Copán. Eso se observa entre las más alrededor del año 700. Estamos hablando que sucede 500 años antes que Juan Sin Tierra en Inglaterra. Ve que Juan Sin Tierra, donde firma la denominada Carta Magna, que se denomina la primera constitución inglesa, en realidad lo que hace Juan Sin Tierra es que divide el poder con otros señores principales. Ve, esto en América ya se había venido haciendo 500 años antes. Hacia el año 900 más o menos, hacia el año 900, el año 1000, que ahí la cronología o sea, la cronología hay todo un debate interno si se denomina clásico tardío o si se denomina posclásico temprano o si se denomina epiclásico, ¿verdad? Son tres denominaciones, pero es un debate académico.
Pero lo que sí es interesante es que es el momento en que las sociedades mayas en Guatemala colapsan. Es un momento que se generan diversos colapsos por toda Mesoamérica por diversas razones. Hay un gran debate si fue ambiental, si fue político, si fue ambiental político, si fue un tema alimentario, pero la verdad es que sí hay un periodo de sequías intensas a lo largo de 15, 20 años que terminan con las fuentes de agua en un petén que ahora no reconocemos, porque ahora el petén nos impresiona de las montañas impresionantes y selváticas que hay, pero la verdad es que las ecografías hechas por satélite sobre el petén, la verdad es que todo eso no había ni un palo. ¿Ve? En el año 900. Sí, estaba tan densamente poblado lo que se llama es como la arqueología del polen. Ujú. Ve, dice que entre el año 800 y el año 950 lo que había era pasto en todo el Petén. Es decir, estaba tan densamente y eso terminó colapsando. Y la verdad es que todo terminó colapsando. Sí, es decir, Y tuvo que sus, haber habido una razón para la desaparición de estas grandes civilizaciones, porque es decir, desaparecen estas grandes civilizaciones cuando después de 1492, en el 1500 algo, eh, eh, los españoles que llegan a América no se encuentran a ninguna a ninguna de estas grandes civilizaciones. Algunas de ellas lo que encuentran son ruinas, lo que encuentran son sitios abandonados que marcaron grandes civilizaciones. Yo te digo, yo conozco pues Chichén Itzá recientemente estuve y me decían los guías, mire, la verdad es que nosotros le pusimos Chichén Itzá, pero no estamos claros si aquí se llamaba Chichén Itzá. Alguien nos ha dicho Chichén Itzá y se quedó Chichén Itzá. Sí hemos logrado identificar algunas cosas. Lo que pasa es que las estelas desaparecieron, las estelas que explicaban todo esto desaparecieron. ¿Eh? Es decir, fueron ocupadas para construcción. Después de 1492, después de 1512, fueron ocupadas para construcción. ¿Eh? Entonces, las mismas ruinas, las mismas piedras que componían esas ruinas, ¿no? Pero en fin, hagamos una primera pausa, Adolfo. Vamos a continuar conversando sobre este tema, sobre Quetzalcóatl, eh, no, pero de ser yo antes de mítico. volver sobre Quetzalcóatl voy a hacer una puntuación sobre este Ajá. último comentario que hiciste sobre el tema del colapso, porque voy a hacer una acotación cuando volvamos. A ver, dale, vamos. Hacemos la pausa entonces. Regresamos en breve en esta conversación, sumando vigores en Extra. Continuamos en esta edición, sumando vigores en Extra Plus. Nos decías antes de la pausa, Adolfo, que querías hacer una acotación, querías hablar un poco acerca de ese colapso al que me refería yo antes de la pausa. Sí, eso es, porque es que yo comencé hablándote del colapso del final del clásico tardío o del posclásico temprano, que es muy marcado, y vos hacías un señalamiento, ¿no? De lo que se había encontrado al momento en que los españoles llegan, que habían encontrado todo colapsado. Entonces yo te decía que en realidad es un proceso un poco más complejo y además tiene que ver con esto que hemos estado conversando. Ve, vamos a comenzar por el primer colapso, es decir, estamos con el colapso del siglo X. Mm. Ve, el colapso del siglo X es un colapso de sociedad, sobre todo de los mayas guatemaltecos. Se dice que el tema ambiental fue fundamental, pero realmente te voy a decir, no solamente fueron los mayas guatemaltecos, fue toda esa parte intermedia mesoamericana, porque también del lado de Hidalgo, toda esa región de Oaxaca también, todo eso se vino abajo. ¿Ve? Entonces, los mayas abandonaron sus centros históricos como Tikal, ¿ve? Todo eso es esos centros
de la región maya guatemalteca y se fueron a la costa. Se fueron hacia Belice, por un lado, y hacia Quintana Roo y Yucatán, por el otro lado. A la Y se llamada dice Riviera que Maya hoy. eso es la Ribera Maya. Pero de hecho, dice la arqueología, que en el siglo XI ellos ya controlaban el comercio del Caribe, sobre todo del Caribe Norte, hacia Centroamérica. De ahí la famosa Ciudad Blanca, ves que la han encontrado hace pocos años en Honduras y que no han dado la dirección para evitar los saqueadores y que parece que es lo que Colón buscaba y buscaba y buscaba y buscaba en su cuarto viaje cuando pasa por Honduras, que va al Cabo gracias a Dios y va de regreso y vuelve para otra vez para Cabo gracias a Dios y no encuentra nada. Ve, ahora se sabe que esa era la Ciudad Blanca, se creía que era un mito. Ellos controlaban esa región de ahí. Y de hecho, uno de los grupos mayas que controlan el comercio son los mayas chontales. Ya, es decir, que es coincidente con las investigaciones de la historia genética nicaragüense que dice que uno de los grupos genéticos originarios importantes en el caso de Nicaragua son los mayas mexicas. Entonces, Mm. probablemente el mismo nombre de Chontal esté vinculado, probablemente, ya a estos grupos. Entonces, eso es, digamos, un primer colapso que además lleva a una nueva recomposición de la sociedad mesoamericana en términos generales. Y es una recomposición que no es menor, porque resulta que hacia finales del siglo X, y esto es un cambio sustantivo realmente para la época, resulta que el cargo de hub, en el caso en el caso, no, el caso de los tlatoanes, el Ahab no, el Ahab continúan con su modelo de el Ahab y los señores principales, según los linajes. Pero en el caso de los nahuas, el tlatoane ya deja de ser hereditario. Es decir, se escogen entre los señores principales y hay todo un mecanismo, hay todas unas estelas que van contando cómo se dice. Es decir, es un punto que en Europa, por ejemplo, se alcanza de una forma u otra hasta la emergencia republicana. Antes de eso no se alcanza a ese nivel. Ya en este caso, los señores principales van designando, van poniéndose de acuerdo quién va a ocupar el cargo de Tlatón, y ese es un cambio fundamental. Bueno, sigue la historia, y entonces resulta que cuando Colón hace su primer viaje a América, en su carta del primer viaje, él hace referencia que por diversas veces él se va encontrando con barco con 40 remeros. Barcos con 40 remeros, estás hablando de un movimiento de mercancías importante, con un movimiento de población importante, necesita estructuras sociales complejas para gestionar este movimiento de población. Ya, es decir, eso no son tribus aisladas, o sea, estamos hablando con tecnología y además con estructura de Estado. Dice Cook en su libro La conquista biológica de América, de que haciendo los cálculos sobre estos barcos y sobre esta capacidad naviera de los grupos originarios, él calcula que entre Texas y Venezuela podían hacer el viaje en 5 días. ¿Ya? Y esto es importante porque resulta que la viruela que llega en el primer viaje de Colón se incuba en 10 días a 15 días. Ya, es decir, en 10 días está más o menos la gente ya comienza a mostrarse enferma, a los 15 días termina estando todas muertas. ¿Ves? Porque además tenía una tasa de mortalidad gigante para las poblaciones originarias. Eso significa que una vez que se contamina una población,
la población sale huyendo, ¿ya? Pero la población que sale huyendo es una población que todavía no se siente enferma. Puede pero está atravesar el contagiada. Caribe sin necesidad de sentirse enferma y llega a los centros poblacionales a enfermarse y a enfermar a todo el mundo. Por eso es que Colón, cuando hace su segundo viaje, ya no encuentra a nadie. Ya no encuentra barco, ya no encuentra población, ya no encuentra nadie en la isla. Ya, y cuando llegan a las costas mayas, ya no ya encuentran civilizaciones colapsadas, que es un poco lo que vos señalabas. Y de hecho, cuando Colón en su cuarto viaje busca la Ciudad Blanca, ya no la encuentra. ¿Ves? Porque Colón hace su cuarto viaje 10 años después, más de 10 años después de su primer viaje, es decir, eso ya desapareció. ¿Ya? Entonces, ese es el segundo colapso. Pero lo importante aquí es que realmente el desarrollo americano, aún después del mesoamericano, aún después del primer colapso, había continuado y además se había acelerado porque las ciudades crecieron, el comercio creció y eso está en la arqueología. Uno comienza a encontrar materiales de todas partes de América, en las grandes ciudades mesoamericanas. Este, y además hay un último cambio en la imagen del poder de Quetzalcóatl, que ya se vuelve además la representación pura del Estado y del poder, porque los mexicas, ya aztecas, ya no solamente ellos estaban obligados a negociar entre el Tlatoani y los señores principales, sino que el Tlatoani podía ser escogido entre los Calpuli. ¿Ve? Mm. Los Calpuli eran, por decir de alguna forma, como los jefes de distrito, que eran los Atépetl, ¿ve? Que eran como los grandes barrios distritales, que eran las unidades culturales, porque eran ciudades multiculturales en términos generales, que tenían sus propios linajes, tenían su propia dinámica, tenían sus propios representantes. Entonces los Calpuli eran los que podían llegar a escoger el Tlatoani. Entonces uno de los conflictos políticos que hay en este mundo mexica, azteca, ya en ese momento, a la llegada de los españoles, es que ya hay un conflicto entre los señores principales y los calpules que vienen ganando espacio y representación. Es decir, es un movimiento político semejante al que uno encuentra en la historia reciente con la revolución de Cromwell, por ejemplo. ¿Ves? Que es cuando después de que desde Juan Sin Tierra en 1250 hasta 1650, los señores principales con el rey discutiendo, aunque este siempre siguió siendo hereditario, bueno, algunas veces lo mataban y ponían otro, pero siempre era el tema de la herencia. ¿Ves? En la revolución de Cromwell ya entran los señores burgueses, que ya son grupos, digamos, de artesanos poderosos, que vivían en los burgos, y además los comerciantes poderosos. Es decir, el poder comienza a desagregarse, porque obviamente nosotros venimos de sociedades, digamos, tribales, donde el poder es relativamente desconcentrado y hay un proceso de concentración del poder que va, digamos, del preclásico al clásico, y en el clásico el poder otra vez comienza a desconcentrarse, ¿ve? En esa sociedades complejas. Es lo mismo que ha pasado en todas partes, bueno, en unos lados más que en otros, pues, pero que digamos se pasan de esos modelos sociales simples y en la medida que se vuelve más complejo el poder se concentra y es un punto en la complejidad del poder que el poder se vuelve inestable y comienzan otra vez a distribuirse el poder y a desconcentrarse el poder. En ese proceso estaban, digamos, los mexicas y en ese proceso también estaba la misma imagen de Quetzalcóatl, que era cada vez una imagen que representaba más al Estado y ya no al linaje, porque Quetzalcóatl va moviéndose de una representación del linaje a una representación del poder
a una representación del Estado. Ese es el movimiento que Quetzalcóatl viene haciendo a lo largo de, digamos, los 2.000, 2.500 años de historia mesoamericana. ¿Ves? Ok, Que es, pues, ok. digamos, españoles. Si querés hablamos un poco sobre eso, sobre ese convertirse, esa transformación de ser mítico a un ser enorme que es el Estado, eh, intangible, pero al mismo tiempo tangible porque tenía representación, ¿no? Hacemos la pausa y hablamos acerca de esto al regresar con Adolfo Hurtado, sociólogo. Continuamos en esta edición, sumando vigores en Extra Plus, con Adolfo Hurtado Díaz, sociólogo. Estamos conversando. ¿Cómo pasa, o más bien, qué es lo que ocurre con Quetzalcóatl, que es un ser mítico que se convierte en Dios y luego tiene un proceso para convertirse hasta que se convierte en el Estado y la representación del Estado? Porque decíamos que si bien hay templos dedicados a él, también hay representantes de él que llevan su nombre y crean la organización social, política, con esa estructura piramidal que conocemos aún hoy día. Así es, ¿no? Sí, sí, así es. O sea, es parte de la evolución social, ¿ves? Se va volviendo complejo, pero que Quetzalcóatl de una manera u otra, él aparece en el momento en que la sociedad ya está concentrada en el poder, ya, y el poder es único y es un linaje único, y se pasa de ser una divinidad a ser la representación del poder. Y en la medida en que se va fijando como representación del poder, va volviéndose a la representación del Estado. En la medida en que se va volviendo a la representación del Estado, va otra vez desconcentrando el poder. Es decir, de una forma u otra, que Quetzalcóatl hace que el camino inverso a la concentración del poder, es decir, a través de la creación de la simbología del Estado, él genera un proceso a lo largo de prácticamente 1.000 años para ir desconcentrando el poder, que llega, digamos, a su punto culmen con los mexicas. Que ya no solo son ni siquiera solo los señores principales, sino que ya están envueltos los calpuli, que ya son representaciones mucho más amplias de este poder, y ahí es cuando aparece la conquista y la colonia, y se produce dos tipos de ruptura en la simbología de Quetzalcóatl. ¿Ve? ¿Y cuáles son esas rupturas? Mira, la primera tiene que ver con el modelo del Estado, ¿verdad? Los españoles venían en ese, realmente los castellanos leoneses, para ser más exacto, para ser más preciso, ellos venían de un proceso donde ellos venían concentrando el poder, es decir, ellos están en un proceso, digamos, desde el punto de vista de cultura política, más parecido a al clásico temprano. Es decir, está apareciendo apenas el Estado, está el poder concentrándose, y en ese sentido no existe la figura de los señores principales en el tema de capacidad de decisión. Es decir, para darte una idea, esta imagen de los señores principales, de este poder compartido, solo va a surgir a partir de la invasión napoleónica. Estamos hablando de 1808, a la Constitución de Cádiz, de 1812. Hasta ahí va a aparecer, es decir,
Estamos hablando prácticamente 300 años después, ¿ya? Ujú. Entonces, y además en esos señores principales de 300 años después, de 1812, desde el punto de vista de la cultura política, era algo más bien semejante al clásico tardío, al posclásico temprano o al epiclásico, según el autor que uno haga de referencia de la cultura política. ¿Ve? De hecho, cuando se produce el tema de la independencia, en realidad todo el esfuerzo, ¿ve? Se orienta para que las cosas no cambien y en la medida de lo posible se mantengan este grupo de señores principales que además entre ellos puedan elegirse entre sí, aunque intentan no hacerlo, pero que es muy parecido al periodo del siglo XI, siglo XII, ¿ves? Del siglo X, XI, donde se vuelve electivo, ¿ve? El señor principal. Es hasta 1857 que se vuelve más un periodo republicano, que los señores principales abren un poco más la gasa, tal vez más parecido como los Calpuli, sin haber llegado necesariamente ahí, porque entonces ciudadano es en la Constitución de 1857 el que tiene propiedades. Ya, el que tiene propiedades, paga impuestos, ese es el que puede votar, ese es el que puede ser electo. De hecho, la palabra ciudadano hasta prácticamente 1995 en Nicaragua estuvo circunscrita a votar y a ser electo. Al primer cambio, de hecho, solamente se da en la Constitución de 1987 y no por la definición de ciudadano, sino porque se introduce un mecanismo de control ciudadano, ¿ves? Que es el tema de los referéndums y de los plebiscitos, pero que tampoco se estipula cómo es que funciona y dice que es algo que tiene que ver con el Consejo Supremo Electoral y no se dice mayor cosa. ¿Ve? Es decir, es hasta la emergencia de nuevos modelos de ciudadanía ya a finales del siglo XX, inicio del siglo XXI, que comienza realmente a producirse una cultura política que supera a la cultura política de 1545, 1521, 1523. Es decir, hasta ese momento se hace un cambio cualitativo realmente importante. Ya, aunque la Constitución de Celaya de 1893 dice que ciudadano es realmente todo el que puede votar, y realmente ahí se establecen las bases para ese cambio demora más de 100 años en producirse sin que necesariamente haya cambiado nuestra cultura política. Ese fue, digamos, como el primer gran cambio. El segundo Ajá. gran cambio es lo que lleva realmente a que nosotros hayamos perdido la figura y la comprensión de Quetzalcóatl. ¿Ves? Porque resulta que Quetzalcóatl, si bien tiene esta imagen del Estado, que tiene un origen, digamos, en un dios y que tiene un origen en unos sacerdotes, realmente cuando va cambiando esta figura, hay una figura que yo no hablé aquí, porque ya no da en el tiempo que teníamos, que es Seacatl Quetzalcóatl, ya que es el gobernante en el siglo XI, ya es más un siglo XI, de Tula, de Hidalgo, de Tenochtitlán, en realidad, que es un gobernante emblemático. Él agarra el nombre de Quetzalcóatl, ya, pero él hace brillar y florecer la civilización y la cultura ya tolteca, al punto de que la imagen de Quetzalcóatl queda vinculada
a la calidad del buen gobernante, del maje que hace florecer las sociedades, el maje que hace que la sociedad se especialice con calidad y que genere conocimiento con calidad, y ese sea Quetzalcóatl, y se fija en la memoria mesoamericana. Entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen los, digamos, los religiosos que intentan escribir la historia, que además ellos venían intentando ver que todo era precristiano y andaban buscando dónde es que la cosa era precristiana, y además para justificar lo injustificable, es decir, lo que se produjo, ellos, ellos, ellos agarran esta imagen de Quetzalcóatl y entonces agarran este personaje histórico de Seacatl Quetzalcóatl con las mitologías más antiguas del sacerdote, del dios del amanecer y del atardecer, y entonces hacen un solo menjunje para presentarnos esa imagen de Quetzalcóatl que ahora todos conocemos y que es absolutamente falsa, de el sacerdote, ve todo piadoso, que se autoflagelaba por sus pecados y que termina acostada con su hermana y que él entiende que es un pecado espantoso y entonces dice que se va y que él va a volver a amanecer. Es que donde aparece aquella canción que a mí no me gusta de Mercedes Sosa, que es súper racista la canción, que es del mar los vieron llegar mis hermanos emplumados, eran los hombres barbados de la profecía esperada. Esta profecía esperada es un invento de esta cultura colonial, es un invento de estos grupos originarios de élite que fueron, que se incorporaron a la colonia, porque no es que los españoles hicieron solo la conquista, ellos fueron ayudados por los grupos de élite locales que se mezclaron, se mestizaron, y de hecho ellos fueron los que reescribieron a través de diferentes mecanismos religiosos estas historias. Entonces falsearon absolutamente a Quetzalcóatl. ¿Ves? Para intentar justificar de que, bueno, este maje que pecó y que se arrepintió, porque era un maje sacerdote súper piadoso, ¿ves? Se fue todo avergonzado y entonces vino, dijo que iba a venir para redimirnos por el amanecer, es decir, por el este. ¿Por qué? Porque el este era el lugar donde aparecía Quetzalcóatl, era el viaje también de Xolotl. De Xolotl, lo que era el acompañante de Quetzalcóatl, acompañaba al sol por el inframundo todos los días y lo hacía aparecer hacia el este. Entonces Xolotl llegaba al final del viaje cuando hacía que el sol pudiera emerger del otro lado, y entonces Quetzalcóatl, que era el encargado de la vida en la cosmovisión originaria, ya más antigua, él aparecía por el este. Entonces, los religiosos cristianos hicieron un solo mensaje de esta historia y nos perdimos la comprensión del Estado, perdimos la comprensión de la legitimidad, perdimos el proceso histórico de desconcentración del poder, ¿ve? Y entonces, entre donde estábamos llegando en 1500, ¿ve? Tardamos 400 años para volver a comenzar a llegar ahí. Ve, y desde entonces llevamos 150 años más sin haber llegado, porque, porque la memoria se nos distorsionó todo. Ve, yo diría que si el 12 de octubre lo queremos usar para pensar lo que es ese punto de encuentro de muchos mundos, no de dos mundos, de muchos mundos. Ve, yo creo que es un buen momento como para pensar quiénes somos realmente, porque la gente cree de que nosotros somos a partir de 1525, 28.
o del 45, según donde esté cada uno, pero la verdad es de que el 95% de nuestra herencia genética es matrilineal. Y las que hacen las transferencias culturales más relevantes en las sociedades son las mujeres. Así que esa cultura originaria está ahí con nosotros. Solo no sabemos a dónde, solo no la sabemos explicar, pero está con nosotros. Necesitamos sentarnos, pensarnos, buscarnos, darle un sitio a la arqueología, darle un repensar a la historia. ¿Ve? Necesitamos volver a pensar quiénes somos nosotros realmente. Tal vez eso es el 12 de octubre. Necesariamente, necesariamente. Te agradezco mucho, Adolfo. Desafortunadamente el tiempo nos come en estos programas, pero nos da la oportunidad de tener el pretexto para volver a conversar. Hay varios temas sobre los cuales podemos conversar a partir de este programa. Muchas gracias, Adolfo. Ok, gracias a vos, Néstor. Gracias a la gente que nos ha seguido y escuchado en este programa. Ves que cualquier cosa esperamos sus comentarios siempre para ir adelante. Como no, gracias también a Erika, que desde el otro lado ha estado con la cámara haciendo posible, la cámara y el sonido haciendo posible este programa. Gracias también para Erika. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición, sumando vigores en Extra Plus.